La estadística es la rama de la matemática que estudia la variabilidad. Esta nos permite recolectar, presentar, organizar, analizar e interpretar datos. Las tablas de frecuencias se utilizan para trabajar conjuntos grandes de datos. En ellas calculamos la frecuencia absoluta acumulada, relativa acumulada, el porcentaje. Al finalizar vamos a mostrar un ejercicio donde calculamos todas estas frecuencias. Las medidas de tendencia central nos permiten resumir información, resumir conjuntos de datos numéricos. Un ejemplo, la media nos permite calcular el promedio de los datos. La mediana nos permite saber cuál es el número de la mitad de los datos. Y la moda es el número que más se repite en los datos. Las medidas de posición porcentual son valores que nos permiten dividir un conjunto de datos en partes iguales. Podemos calcular cuartiles, deciles, quintiles y perceptiles. Las medidas de dispersión nos indican qué tanto se agrupan o se dispersan los datos. En esta medida podemos calcular rango de variación, desviación estándar y coeficiente de variación. La regresión lineal nos permite, a través de una ecuación lineal, modelar variables conocidas o desconocidas. Aquí podemos calcular la regresión lineal simple, regresión lineal múltiple o regresión logística. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son aquellas que nos permiten establecer qué tan cerca o lejos se encuentran nuestros datos o los datos que estamos analizando. En estas medidas calculamos el rango de variación, la desviación estándar y el coeficiente de variación. En este ejercicio tenemos una matriz de datos que representan edades de personas. Entonces, en la primera columna tenemos las edades. En la segunda columna vamos a calcular la frecuencia absoluta, que consiste en contar la cantidad de veces que se repite dicho dato en la matriz. Un ejemplo, entonces, el número 18 lo hemos subrayado en verde y está repetido 2 veces, como podemos observar. El número 19 está repetido 4 veces. Y así sucesivamente vamos llenando nuestra columna. Al finalizar, vamos a hacer una sumatoria de los datos que debe coincidir con la cantidad de datos que tenemos. En este caso, 40. En la siguiente columna vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada, que consiste en colocar el primer número igual al anterior a la frecuencia absoluta. Luego vamos a sumar este primer número con el segundo dato de la frecuencia absoluta. En este caso sería 2 más 4, 6. Y así sucesivamente. Este valor al finalizar la sumatoria nos debe dar igual que la frecuencia absoluta. En nuestra tercera columna vamos a calcular la frecuencia relativa. Como podemos ver a un ladito, este se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos. En este caso empezaríamos dividiendo el 2 entre 40, que nos daría 0.05. Luego dividimos 4 entre 40, que nos daría 0,1. Y así sucesivamente. Al finalizar, realizamos una sumatoria que siempre nos debe dar igual a 1. Luego vamos a calcular el porcentaje que se obtiene multiplicando cada valor de la frecuencia relativa por 100. Y para finalizar vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada, que se calcula igual que la frecuencia absoluta, solo que vamos a utilizar los valores del porcentaje. En este caso, el primer dato lo colocamos igual, que es el número 5, y luego sumamos ese 5 con el siguiente valor, que en este caso es el 10. Entonces, 5 más 10, 15. Luego, 15 más 7.5 daría 22.5. Y así sucesivamente.
Al finalizar nos debe dar el 100%, igual que en el porcentaje. Muchas gracias.